El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Las personas de fe debemos recordar los actos de bondad y de misericordia que Dios nos ha mostrado a lo largo de los años. No podemos celebrar aquello que no recordamos. Si no recordamos las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí, ¿cómo vamos a dar gracias por ellas? ¿Cómo dar alabanzas a Dios si olvidamos sus obras? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107, 6. En la edición de hoy presentamos la lección número 7. El Señor libera. Busque su Biblia en el Salmo 107 y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les indiqué, hoy presentamos la lección número 7 de la revista para la educación cristiana transformadora, El Discípulo. Y el título de esta lección es El Señor libera. Ya les anticipé que se basa en el Salmo número 107. Y es un salmo que se clasifica dentro de los salmos históricos. Este tipo de salmo hace un recuento de los actos portentosos de Dios en beneficio del pueblo de Israel, resumiendo muchas de las historias bíblicas, y lo hace para que no olvidemos lo que Dios ha hecho y nos invita a que podamos también recordar lo que Dios hizo por su pueblo Israel, pero también lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Estos salmos se cantaban en actividades comunitarias y es por esto que usted va a encontrar en muchos de ellos estribillos que el pueblo debía recitar o cantar a coro. Por ejemplo, en el caso del Salmo 136, cada segunda línea dice: porque para siempre es su misericordia. Este Salmo 107 contiene varias ideas teológicas y pastorales sumamente importantes. Y les invito a que miremos el pasaje que sirve de marco de referencia para la lección, que se encuentra en el Salmo 107, versículos del 1 al 9 y luego los versículos 39 al 43. Vaya buscándolo para que lo leamos en breve, pero antes quiero compartir las palabras de vocabulario. La primera es misericordia. La traducción del concepto hebreo eset es misericordia. Aparece cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento y la Reina Valera, revisión del 1960, la traduce predominantemente como misericordia. Otras traducciones posibles son benevolencia, merced, agradecimiento y bondad, entre otros. Denota devoción a un pacto. Por lo tanto, el eset de Dios es amor que demuestra Él en virtud al pacto en el cual ha entrado con su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. El eset o la misericordia divina es una manifestación de la gracia de Dios, quien permanece firme y fiel a pesar de que la humanidad no es digna de recibir su amor. La otra palabra es miseria y significa estrechez o pobreza extrema, flaqueza, debilidad o defecto, desgracia o infortunio. Vayamos al pasaje que leemos en el Salmo 107 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad
a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en este versículo se expresa una razón por la cual debemos alabar al Señor. Si lo verifica en la versión Dios habla hoy, lo dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor es eterno. Sigamos con el versículo 2. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como a rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá las misericordias de Jehová. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque al leer y recordar parte de los hechos portentosos que hiciste a favor de tu pueblo Israel, también podemos traer a nuestra memoria lo que has hecho por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestro país, por el mundo entero. Gracias porque diste a tu Hijo para que viniera a esta tierra y encarnara en carne propia nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros quebrantos, y que nos diera la oportunidad de ser más que vencedores por medio de tu gran amor, de tu bondad, de tu misericordia. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque en Cristo nos has librado del poder del pecado y de la muerte. Y te pedimos que ahora que nos acercamos a tu palabra, lo hagamos con confianza, con gratitud, y que la misma nos inspire y nos dirija para cada día vivir agradecidos de ti, recordando lo que tú has hecho y de antemano agradeciéndote lo que habrás de hacer. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para estudiar esta tu palabra y para vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Les invito a que recordemos el texto o versículo clave o versículo áureo, que es el número 6, que dice de la siguiente manera: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por los tuyos? ¿Qué ha hecho Dios por tu iglesia? ¿Qué ha hecho Dios por la humanidad? Quizás de primera instancia puedas
aventurarte a decir, por mí Dios no ha hecho nada. Déjame decirte algo. Antes de que tú nacieras, ya Dios te amaba, te dio la vida y tiene un plan maravilloso para ti. Y basta que lo busquemos, que procuremos seguirle, que nos esforcemos por hacer su voluntad para que podamos ir descubriendo las cosas que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Porque aún aquello que tú pareces que es negativo, que es contrario, Dios en su propósito eterno puede transformarlo en una gran bendición para tu vida. El pueblo de Israel tuvo muchos momentos duros, difíciles. Estuvieron en aprietos en un sinnúmero de ocasiones. Cuando trataron de resolver las cosas por sus propias fuerzas, con sus propios recursos, o acudiendo a quienes no eran el verdadero Dios, siguiendo prácticas que no eran las que habían aprendido de parte de Dios y de su palabra, no pudieron resolver, no pudieron vencer. Al contrario, se hundían más e iban por el rumbo equivocado. Pero cuando decidieron clamar al Señor, entonces encontraron libertad, encontraron redención, encontraron nuevas y hermosas oportunidades. Como les dije, en este Salmo 107 encontramos varias ideas teológicas y pastorales sumamente importantes. La primera es que las personas de fe no podemos olvidar los actos de bondad y de misericordia que Dios nos ha mostrado. Usted y yo no podemos celebrar lo que no recordamos, y tenemos que agradecer el hecho de que Dios nos ha dado la capacidad de recordar. Dios nos ha regalado la memoria y nos permite a través de la memoria registrar lo que va pasando, lo que va aconteciendo, y nos permite vincular el presente con el pasado y en ocasiones, como el hijo pródigo, volver en sí y darnos cuenta de los propósitos de Dios en nuestra vida. Ya les he dicho que yo a los 11 años de edad le entregué mi corazón a Cristo. Y aquel día le dije al Señor que hiciera conmigo como Él quisiera. Cerca de ese momento, siendo un niño, recibí el llamado de Dios para ser pastor. Mi papá es pastor, ya está jubilado, pero yo sabía de qué se trataba eso, pues desde niño caminaba muy cerca de mi padre y lo acompañaba a visitar y a hacer un sinnúmero de tareas en las cuales me gustaba colaborar con él. Pero reconociendo que era un compromiso serio, esperé muchos años para dar el paso y comprometerme con el Señor para ser pastor. Y fue a los 22 años de edad que yo di ese paso final y firme para solicitar y ser parte del cuerpo ministerial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Lo que quiero decir con esto es que Dios venía trabajando en mi vida desde muy temprano. Como te dije ahorita, desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para mi vida. Y cuando yo puedo recordar lo que Dios había hecho antes de que tuviera los 11 años, y lo que hizo antes de los 22 años, cuando di el paso, y lo que ha hecho ahora en los últimos 47 años de vida que me ha regalado, uno ve la mano de Dios en todo,
aunque he pasado momentos duros, difíciles, de desierto, de escasez, el Señor nunca ha faltado a sus promesas. Y he sido testigo de eso porque en esos momentos he acudido a Él y a nadie más. Al Dios que me llamó, al Dios que me dio la vida, al Dios que me ha permitido el santo privilegio de ser pastor. Tú también tienes una historia. Y cuando buscas en la historia de tu vida, vas a percatarte de que Dios ha estado presente. Este salmo invita al pueblo a recordar su historia, a recordar lo que Dios ha hecho por ellos y ellas. Ahora, cuando recordamos esto, podemos reaccionar o responder de diferentes maneras. Podemos lamentarnos, podemos quejarnos por nuestra historia, por nuestra vida, por nuestro pasado, o podemos dar gracias. La palabra de Dios nos invita a dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Y sabes qué? El amor de Dios es eterno, es incondicional. Y esto es producto del pacto que ha hecho por nosotros. Ese pacto de amarnos, de ser misericordioso contigo y conmigo, aunque no lo merecemos, aunque le seamos infieles. Cuando recordamos, debemos ser agradecidos, aún por aquellas cosas que parecen pérdidas, que no tienen sentido, aquellas cosas que nos han producido dolor, también nos han enseñado y nos han ayudado a crecer. Recuerde que los actos portentosos de Dios, los actos de salvación que Dios obró a favor de su pueblo en el Antiguo Testamento son ampliados y llegan a su punto culminante en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Este Salmo 107 es el primero de la quinta y última sección del libro de los Salmos. Y este quinto libro se extiende desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. En este quinto libro encontramos varias colecciones. Se encuentran dos grupos de salmos davídicos, que son del Salmo 108 al 110 y del 138 al 145. Encontramos los cánticos de la Pascua del 113 al 118, los cánticos graduales, que debo decir que me fascinan, que son los salmos del 120 al 134, y los cánticos de los aleluyas, que son del Salmo 146 al Salmo 150. El cántico que encontramos en el Salmo 107 invita al pueblo de Israel a expresar su agradecimiento a Dios, alabándole por sus maravillosos actos de liberación. Aunque es un salmo histórico, fíjese que no va al detalle, sino que hace un recuento a grosso modo de lo que Dios ha hecho por su pueblo, y ve esas acciones de Dios como una manifestación de su amor inquebrantable. Este salmo, en vez de resumir en detalle toda la historia del pueblo de Israel, evoca al menos 4 episodios en la historia del pueblo. Número 1, la peregrinación por el desierto. Segundo, la liberación del cautiverio. Tercero, el perdón divino ante la rebelión humana. Y cuarto, la afirmación del Señor ante los peligros del mar. Este salmo celebra al Dios que libera a quienes le buscan y quienes acuden a Él cuando están siendo atacados por el enemigo. El salmo
comienza alabando a Dios. Y ya dijimos que alaba a Dios por su misericordia, porque su amor es inquebrantable. Es un salmo que invita a quienes han sido testigos, que aquí dice que son todos, ¿verdad? Los del oriente, el occidente, los del norte, los del sur, quienes han sido testigos del amor de Dios, a que lo alaben. Aquellos que han sido oprimidos, que han sido dispersos, que han estado exiliados, a que alaben al Señor, porque la misericordia de Dios los ha alcanzado. Amado hermano y hermana, Dios hizo mucho por el pueblo de Israel, pero como dice la palabra, Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él nunca duerme. Y sí, hizo mucho por el pueblo de Israel, pero ha hecho mucho por ti y por mí. Nos ha guardado, nos ha cuidado. Y en tiempos tan duros y difíciles como los nuestros, tan particulares, hemos sido testigos del amor y de la misericordia del Señor. Ahora, en tiempos como los que nos ha tocado vivir, tenemos que decidir a quién vamos a acudir. El pueblo del que se habla en este salmo decidió acudir a Dios. Clamaron con fe y Dios les respondió. Y no solamente les respondió, sino que los libró del poder del enemigo y les permitió disfrutar la plenitud de la vida. Usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos conocido el Evangelio, las buenas noticias, hemos sido librados aquí y ahora, desde ya, del poder del enemigo y de la muerte. Y podemos celebrar aquí en la tierra un anticipo de la vida eterna, porque el Señor ha depositado en ti y en mí su Espíritu Santo, su presencia, que nos permite disfrutar, como te decía, un anticipo de la eternidad. Si tú hoy no encuentras motivos en tu vida para celebrar, para agradecerle a Dios, te invito a que te acerques a Él con confianza, que lo busques de todo corazón para que seas testigo de que Dios libera, de que Dios quita las cargas que hay sobre tus hombros, de que Dios aclara los pensamientos, de que Dios protege tu vida y te guarda del maligno, de que Dios habrá de darte la victoria ante el poder del enemigo, del pecado y de la muerte. El pueblo que confió en el Señor fue escuchado. El pueblo que clamó al Señor fue liberado. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, Él quiere descender sobre tu vida para librarte, para encaminarte por la senda derecha que conduce a la vida. Que así te bendiga y te ayude el Señor. Te invito a culminar con una palabra de oración. Buen Dios, recordamos todas tus misericordias, todos los actos de amor que nos has mostrado a través de los años. Como el Salmo recuerda todos los actos que hiciste en beneficio de Israel, hoy recordamos todo lo que has hecho por nosotros y nosotras. Te pedimos que nos permita servirte con amor, confiando en tu poder y reconociendo que por siempre serás fiel. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte a nuestro podcast, El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.